¿Qué hacemos con la contaminación con cianuro y con mercurio en el río Suratá, departamento de Santander, República de Colombia? El caso del río Suratá es un caso de contaminación único en el mundo, debido a la presencia de una bocatoma del acueducto de Bucaramanga, aguas abajo de una zona de minería de oro. Contaminación con mercurio y cianuro en un río de donde toma agua para su acueducto una ciudad de más de 1 millón de habitantes. En la parte alta del río Suratá se encuentra la quebrada La Baja y el río Betas, que traen agua del páramo de Santurbán. Estas aguas se encuentran contaminadas con altos niveles de cianuro y de mercurio por acción de la explotación minera. Y las aguas de la quebrada La Baja y el río Betas, contaminadas, entregan su agua al río Suratá. Y en el río Suratá se encuentra una aducción del acueducto metropolitano de la ciudad de Bucaramanga. ¿Por qué la contaminación? Los mineros botan los relaves, o sea, los residuos de la actividad minera sobre la superficie del terreno cerca a las corrientes de agua. Cientos de miles de metros cúbicos de relaves contaminados con cianuro y con mercurio, depositados cerca a las corrientes de agua que vienen del páramo de Santurbán. O se arrojan directamente los relaves al agua de las quebradas. Agua y sedimentos contaminados que se arrojan a la quebrada La Baja y el río Betas. La contaminación, debemos decirlo, se produce tanto por la minería ilegal como por la minería legal. En visitas a la zona minera se pueden observar depósitos de relaves de la minería legal en la cuenca del río Betas y de la quebrada La Baja. Cañadas sin control, rellenas con sedimentos contaminados legales. O sea, la minería legal es en buena parte responsable también de la contaminación, como lo es la minería ilegal. Grandes volúmenes de relaves contaminados depositados en las cañadas que conducen al río Betas y la quebrada La Baja. Es evidente la presencia de contaminantes en los relaves colocados a media ladera. Se observa a simple vista que de los depósitos de relaves salen a superficie líquidos contaminados con color principalmente amarillento. Y se puede observar el color amarillento del agua en las quebradas.
en la cuenca de la Baja y en la cuenca del río Betas. ¿Qué ocurre? En las temporadas de lluvias, las crecientes de las corrientes arrastran los relaves hacia el río Suratá. El cianuro y el mercurio se encuentran en las masas de depósitos de relaves de las explotaciones mineras. Y cuando hay lluvias fuertes, son transportados esos sedimentos por la escorrentía hacia las quebradas y de estas al río Suratá. Esta contaminación no es solo de hoy, es el producto de muchos años de explotación minera y de muchos años en que se está botando sobre la cuestión del terreno, sobre las cañadas, relaves de la minería, con cianuro y con mercurio. Los sedimentos contaminados del río Betas y la quebrada La Baja van llegando al río Suratá y de ahí a la boca toma del acueducto de Bucaramanga. Las noticias en los medios, Caracol, encuentran altos niveles de mercurio en el río Suratá. Revista Semana, alerta en Bucaramanga por presencia de mercurio en río que abastece el acueducto. Vanguardia, video, nuevamente detectaron altas concentraciones de mercurio en el río Suratá. Permanentemente vemos, escuchamos noticias sobre la contaminación, especialmente con mercurio, en el río Suratá. Según un estudio realizado por el geólogo Erwin Wolf, en el año 2001, la contaminación de las aguas del río Betas y la quebrada La Baja se presenta desde hace muchos años. No es un problema de hoy, es un problema que lleva muchos años. En los años 1997 y 1999, de acuerdo al estudio del ingeniero Wolf, los límites permitidos de mercurio y cianuro en el río Betas superan ampliamente los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a mediciones realizadas por la CDMB, por la Autoridad Ambiental. En esta gráfica se observan datos de contaminación del río Betas en 1997 a 1999. La situación es similar en la quebrada La Baja. Contaminación con cianuro y con mercurio desde hace muchos años. Los altos niveles de contaminación se han presentado históricamente por decenas de años. La situación del río Suratá es más crítica en temporada de lluvias. ¿Por qué en temporada de lluvias? Porque las lluvias arrastran los sedimentos que están depositados en el río o que están en las orillas de las quebradas. Como ocurrió en el año 2022. Noticia del 17 de mayo de 2022. Descubren contaminación con mercurio en río que abastece el acueducto de Bucaramanga. En julio 28 de 2022, el nivel de contaminación con mercurio alcanzó un récord histórico. 163, veamos la cifra, 163 microgramos de mercurio por litro de agua en la boca toma del acueducto del río Suratá. 163, cuando el máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud es de hasta 2 microgramos por litro. La Organización Mundial de la Salud especifica máximo, se permite 2 microgramos por litro y se detectaron 163 microgramos por litro. Esta contaminación es el producto del arrastre de los relaves
tanto de la minería legal como de la minería ilegal, durante muchos años. Los depósitos actuales, los depósitos de sedimentos que hay en el río Suratá hoy se encuentran contaminados con los relaves. Y el río arrastra esos sedimentos en temporadas de lluvias extraordinarias. Miles de metros cúbicos de sedimentos contaminados con cianuro y con mercurio que ya se encuentran en el río Suratá. Y las crecientes del río arrastran los sedimentos, de los cuales gran parte de su volumen están contaminados. Los grandes picos de contaminación son en temporada de lluvias cuando hay crecientes en el río. El problema es de gran magnitud y complejidad. No se resuelve con soluciones inmediatistas. Se requiere elaborar un gran plan maestro para descontaminar el río Suratá. Y ese plan maestro requiere de recursos económicos cuantiosos y de la gestión de una gran cantidad de entidades del Estado, de los gremios, de la academia y sobre todo de las comunidades. Nosotros nos vamos a tomar el agua y debemos proteger esa agua que nos estamos tomando. Ese plan maestro debe incluir una gran cantidad de actividades entre las cuales podemos resumir. Primero, conformar una zona de depósitos de relaves con el control del Estado. O sea, depósitos oficiales de relaves, como si fueran rellenos sanitarios de relaves de la minería. Dos, retirar los relaves que están acumulados junto a las quebradas, limpiar las orillas de las quebradas. Tres, limpiar los sedimentos que ya están en las corrientes de agua. Cuatro, construir una gran planta de descontaminación, sedimentación y retiro de los relaves. Quinto, reingeniería de los proyectos mineros. Eliminar la contaminación en la fuente. Una planta muy bien construida en cada una de las explotaciones mineras. 6. Programas de capacitación, programas de educación en el manejo de los relaves. 7. Organizar los mineros en cooperativas o grandes empresas comunitarias con buenas prácticas de explotación. Y finalmente, 8, tal vez el más importante, tener un marco jurídico para el manejo de la minería en el páramo de Santurbán, decretando o creando por parte de las autoridades ambientales un distrito regional de manejo integrado, un DRMI para Santurbán, para proteger no solamente el río Suratá, sino para proteger los 3 acuíferos que alimentan los acueductos del área metropolitana de Bucaramanga. Se ha propuesto construir una planta de descontaminación en la confluencia de la Quebrada La Baja y el río Betas. Esto se planteó hace 40 años cuando se diseñó el acueducto del río Suratá. En la fotografía de la derecha se muestra una planta de descontaminación que incluye una draga
Esa gaga que está retirando del fondo de esa represa los sedimentos que se han depositado. ¿Cómo funciona una planta de descontaminación? Se represa el agua, se homogeneiza, se sedimenta y luego se dragan y se retiran los relaves y se llevan al depósito oficial que debe haber tanto en California como en Betas. O sea, construir una represa en el río Suratá, aguas abajo de la confluencia del río Betas con la quebrada La Baja, y esa represa utilizarla para descontaminar, o sea, para retirar los sedimentos contaminados, perdón, para retirar los sedimentos contaminados del río Suratá. ¿Dónde se debe localizar? El sitio es viable para construir la planta, para construir la represa, abajo de la confluencia entre el río Betas y la quebrada La Baja. Retirar los relaves que se encuentran depositados en las áreas expuestas a la escorrentía, tanto en las cañadas pequeñas como en las orillas de las quebradas. Grandes áreas contaminadas con relaves, con mercurio, con cianuro, en Betas y en California. Se requiere retirar esos relaves o estabilizar las zonas. Limpiar las áreas contaminadas por la minería ilegal y también por la minería legal. Un gran proyecto de limpieza de sedimentos, limpieza de relaves contaminados en estas dos cuencas. Se retiran los relaves y llevarlos a un depósito oficial de relaves. Unos depósitos especiales con obras de control de escorrentía e infiltración, similar a un relleno sanitario para relaves de la minería. Organizar y financiar a los mineros. El Estado debe intervenir con recursos económicos para implementar buenas prácticas de manejo de relaves en la minería en el río Suratá. El río Suratá es mucho más complejo que los demás ríos de minería porque aquí tenemos acueducto. Y crear un distrito de manejo integrado, DRMI, para el páramo de Santurbán, para el río Suratá, el río Betas, la quebrada La Baja, los acuíferos, el acuífero de Tona, el acuífero del Picacho, el acuífero de Suratá. Delimitar el páramo, como se está haciendo, es insuficiente. Es muy poco lo que se logra delimitando el páramo. Y no se resuelve la problemática del agua de Bucaramanga. Se requiere ir mucho más allá de delimitar el páramo. Se debe tener un marco jurídico especial debido a la complejidad de los problemas que se requiere resolver. Un DRMI para el páramo de Santurbán. Se necesita además construir una red de monitoreo en tiempo real. No lo que se está haciendo ahora. Lo que se está haciendo ahora es demasiado simple para la magnitud del problema. Construir una red muy robusta de monitoreo y alarma en el río Suratá. Y finalmente, tener lista otra fuente de agua para el acueducto, como plan B.
¿Por qué? No debemos descartar la eventualidad de que tengamos que cerrar en forma definitiva la fuente del río Suratá. Imaginémonos qué pasaría si un juez de la República ordena cerrar el acueducto del río Suratá para proteger la salud pública. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si tenemos que cerrar el acueducto del río Suratá. Deberíamos tener diseñado y listo un acueducto con las aguas del río Charta o un posible bombeo directo de los acuíferos al acueducto. La problemática es de gran magnitud y las soluciones que se requieren también son de gran magnitud. Tenemos un gran trabajo por hacer.